Comenzamos la semana en la 94.5 con nuestro Enlace Económico. Ya son las 10 de la mañana con 6 minutos. ¿Qué les parece si vamos de inmediato con nuestro enlace económico? Y hoy día quedarnos en temáticas que tienen que ver con los permisos. Se hablaba harto de permisología, pero no tanto en lo que tiene que ver con el ámbito municipal. Esto porque durante los últimos días el tema de estos permisos municipales se puso en la palestra, ya que emprendedores han aludido que se ven obligados a enfrentarse a un verdadero laberinto burocrático en algunas ocasiones, que incluyen exigencias altamente técnicas y que pueden derivar en gastos considerables. En una nota de MOL, Patricio Órdenes, académico de Faro UDD, recordó que el índice de burocracia elaborado por Atlas Network ha estimado que una pequeña empresa en Chile gasta un promedio de 470 horas al año solo en trámites burocráticos para poder operar, superando el tiempo que se dedica, por ejemplo, en Uruguay, 460 horas, Ecuador, 395, Costa Rica, 297 o Brasil, 180 horas. Queremos dar contexto a lo que es esta discusión y para ello estamos ya en conexión con el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, magíster en Política y Gobierno, Reinaldo Olivarí. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, Rodrigo. Un saludo también a tus auditores. Oiga, profesor, vamos de inmediato a materia y conversar un poco si realmente es tan engorrosa la burocracia municipal que de alguna manera dejan entrever las entidades edilicias a la hora de, por ejemplo, abrir un negocio. Dentro de lo que se puede observar es que se tiene que constituir la sociedad, obtener RUT, inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, lo que además está siendo un poquito más exigente últimamente a propósito de esto de las empresas de papel. Esto ya implica una cantidad de tiempo y de trámites importantes, pero lo que también van de la mano con los municipios, ¿son tan engorrosos como al menos lo dejan entrever? ¿Cuál es su percepción? Bueno, efectivamente, en la primera parte de lo que tú me acabas de señalar, ¿cierto? Hay una cantidad importante de trámites que primero se presentan ante el Estado, ¿cierto? Uh-huh. Y una cantidad de procesos que deben ser desarrollados ante el órgano municipal correspondiente. Ahora, en general, las municipalidades tienen normativas que son, a pesar de su autonomía, son similares puesto que están reguladas por ley. Uh-huh. ¿Ya? Y tienen que ver con el tema de las patentes municipales, claro, y que tienen que ver también con los permisos que se deben realizar fundamentalmente respetando las normas de urbanísticas, por ejemplo, o las normas de construcción que son reguladas por las municipalidades. De tal manera que efectivamente hay un conjunto bastante grande, digamos, de normas que deben ser cumplidas a la hora de desarrollar un emprendimiento. Ahora, ¿cómo es esto? Es un recorrido bien concreto, digamos, que tiene que ver con el hecho de que el lugar físico donde se desarrolle la actividad económica, que es objeto, ¿cierto?, de un determinado permiso o patente municipal, tiene que cumplir con ciertos requisitos que son esenciales dependiendo del tipo de empresa que exista, digamos. ¿Ya? Ahora, en ese sentido, como hay muchos tipos de empresas distintas, las regulaciones también son distintas respecto de aquello. Uh-huh. Y es entonces allí donde las direcciones de obras fundamentalmente se transforman en articuladores de tanto en la normativa nacional, ahí voy, un ejemplo bien concreto es la Ley General de Urbanismo y Construcción, y la relación que tiene, por ejemplo, también un conjunto de otros elementos como son las regulaciones sanitarias, Código Sanitario, que en este caso es fundamentalmente regulado, ¿cierto?, por la Seremi de Salud correspondiente. De tal manera que existe, sí, efectivamente una necesidad de saber si el lugar donde nosotros queremos instalar la empresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, etcétera, o la microempresa, que es muy importante también, ¿ya? Considera la existencia de lugares que desde el punto de vista del uso del suelo, y ahí aterrizamos en otro tema puntual, claro, ¿cierto?, que también es controlado por la municipalidad, que es el plan regulador, de tal manera que
desde este punto de vista, ¿cierto? El conjunto de elementos que establece la viabilidad de un permiso o de una patente son efectivamente bastantes y corresponden a un conjunto heterogéneo de normativas que deben ser cumplidas por estos postulantes para que puedan obtener, ¿cierto?, una patente municipal. Uh-huh. Oiga, profesor, en este mismo escenario, tomando en cuenta de que hay elementos estrictamente legales, ¿hay espacio para poder ir innovando y de alguna manera acortando el tiempo de muchos de estos trámites? Usted ya nos decía ahí, hay normas urbanísticas, hay también requisitos sanitarios y también lo especificaba bastante, dependiendo del tipo de actividad que desarrolle cada uno de estos emprendimientos. Pero además esto van de la mano con de repente contratar ciertos profesionales que llegan a aumentar los costos en torno a la generación de este tipo de emprendimientos. ¿Hay espacio para poder innovar en esto? ¿Hay elementos en los cuales se pueda acortar ciertos rangos de tiempo? Y por qué no también preguntarnos, acortar también los costos. Bueno, sí, efectivamente ahí hay una serie de alternativas o posibilidades, pero voy a partir diciendo lo que existe realmente. Uh-huh. Y nosotros tenemos del año 2002 una ley, que es la ley de microempresas familiares, ¿ya? Y que tiene que ver con una ley que recoge esta demanda, o parcialmente esta demanda, Uh-huh. ¿cierto? Puesto que hay un universo de empresas que tienen ventas anuales de 2.400 UF o menos, que son las llamadas microempresas. Y esas Uh-huh. microempresas, ¿cierto?, normalmente funcionan en sus propios domicilios. De tal manera de que esta ley, insisto, desde 2002 en adelante, ¿cierto?, que se aplica en todos los municipios del país, permite el otorgamiento de patentes, ¿ya?, a todos los emprendimientos que funcionan dentro de una casa habitación, ¿cierto? Uh-huh. Y levanta los requisitos de zonificación, que son los requisitos normalmente del plan regulador, y por lo tanto entrega facilidades para que el emprendimiento obviamente se desarrolle rápidamente, Sí. porque todos sabemos también que el trámite del Servicio de Impuestos Internos no es un trámite tan largo, ¿ya?, especialmente en el caso de las pequeñas empresas. Entonces, nuestro principal problema está de las microempresas. Nuestro principal problema está en las pequeñas empresas, ¿cierto?, que son las empresas que tienen de 2.400 ventas anuales de 2.400 UF en adelante. Y estas efectivamente se ven enfrentadas a este dilema. Por lo tanto, ahí debe haber necesariamente, ¿cierto?, la oportunidad de realizar un proceso de modernización de nuestra legislación, en particular para efectos de poder dar facilidades que sean más efectivas a estas pequeñas empresas, que constituyen un potencial no solamente de producción y de incremento en la economía o de crecimiento, sino que también de empleo. Por lo tanto, son tremendamente importantes. Desde ese punto de vista, los municipios, ¿qué pueden hacer? Fundamentalmente hacer uso, allá nuevamente nos vamos a la norma, ¿cierto?, de lo que existe hoy día, hacer uso de la entrega de patentes provisorias. Uh-huh. Que esas son 2 años y que puede ser prorrogable por uno más, ¿no? La verdad es que la ley no habla de años, habla de 12 meses. Perfecto. ¿Ya? Que para efectos de la ley no es exactamente el año calendario, claro, ¿te fijas? Exacto. Entonces, por eso no habla de ahora, ese año es prorrogable, porque la patente se termina a los 12 años. ¿Ya? Entonces, a los 12 meses. Y una vez que se termina el plazo de 12 meses, se vuelve a otorgar una nueva patente provisoria. Por lo tanto, la verdad, en la práctica, esto lo vamos a señalar desde el punto de vista de lo que uno puede advertir en la práctica en los municipios. En general, las patentes provisorias se mantienen a lo largo del tiempo por un tiempo bastante más prolongado de lo que dice la nota del Mercurio que leímos también ahí al respecto. Sí. ¿Ya? En general, las patentes provisorias son un margen súper importante de las patentes que existen en muchas municipalidades, tanto aquellas municipalidades que tienen un potencial económico, comercial, no sé, industrial, ¿cierto?, o de talleres muy grande, como aquellas comunas más vulnerables, en donde la actividad económica está más reducida, ¿cierto?, a emprendimientos más pequeños. Pero en general hay la posibilidad, digamos, de este proceso. Y en ese proceso, durante el plazo de años, ¿cierto?, que un emprendimiento puede tener patente provisoria, evidentemente tiene que gastar recursos con el objeto de, si aspira a tener una patente definitiva, ¿cierto?, a regularizar. Generalmente el principal problema es el estado de la propiedad,
si esta propiedad tiene recepción final, ¿cierto? O ha sido recibida formalmente por el municipio o no lo tiene. Y ahí es donde está el principal obstáculo y eso está reglamentado por una norma. Por lo tanto, ahí también tendríamos que advertir la existencia de diversas otras normas que se han ido incorporando en el tiempo, y probablemente tú también has escuchado hablar de esto, de que cada cierto número de años, ¿cierto?, se dicta una ley provisoria por un plazo determinado, que se les ha llamado coloquialmente la ley del mono, ¿ya? Sí. Y que tienen que ver con legislación, ¿cierto?, que en el fondo reproduce a través de un plano de carácter más informal, ¿cierto?, la presentación de, digamos, de la existencia de un expediente ante la Dirección de Obras que permita regularizar una construcción y que esa construcción pueda ser también, ¿cierto?, finalmente recibida formalmente, y eso permita entregar, en el caso que tenga ahí una actividad económica, ¿cierto?, una patente definitiva. Por lo tanto, hay acciones, pero naturalmente, como dije al principio de tu segunda pregunta, es necesario hacer un ciclo de modernización legislativa que permita, digamos, que estas actividades puedan tener una mayor agilidad, ¿ya?, en el proceso de expedición de sus patentes. Sin embargo, ahí hay un problema que no es solo municipal. Ahí hay un problema del Estado, puesto que tiene que ver también con una serie de regulaciones que, a mi juicio, y quiero dar ahí una opinión, digamos, son importantes de mantener en algunos casos, particularmente aquellas que tienen que ver con reglamentaciones sanitarias, y en forma más específica con todo lo que sea la producción, manipulación de alimentos. Necesitamos tener, digamos, permanentemente hay un control importante desde el punto de vista de las reglamentaciones sanitarias. Eso no es soslayable, eso principalmente, y donde se debería buscar otro tipo de soluciones desde la perspectiva de modernización, tiene que ver con otros ámbitos que no sean los estrictamente sanitarios. Exactamente, porque bueno, esto va desde los programas sociales, por ejemplo, que tiene el FOSIS, que hace algunos años atrás, ¿cierto?, entregaba carros de comida rápida que venían con la resolución sanitaria, digamos, ya hecha, porque el carrito venía construido con los elementos necesarios que exige la norma sanitaria. ¿Te fijas? O sea, desde lo más pequeño, desde lo más mínimo, digamos, en relación a la observancia de esto, hasta ya, evidentemente, las empresas mayores que deben tener, digamos, registros sanitarios que son sumamente importantes y que ya exceden otros elementos que son bien importantes y que tienen que ver también con normas medioambientales. Ahí hay regulaciones, insisto, que son parte del Estado. Si bien es cierto, también la municipalidad, dentro de sus preocupaciones está la regulación medioambiental. Fundamentalmente esta deriva, digamos, de reglamentos y normas que son propias del Estado. Profesor, por lo tanto, la modernización debería ser más amplia. La modernización debería ser más amplia y cruzar muchas fronteras. Profesor, en lo que tiene que ver también con las capacidades de cada uno de los municipios, más de una oportunidad hemos hablado de las capacidades que puede tener una municipalidad con más recursos, otra con menos recursos, otra con más dotación para poder enfrentar ciertas tareas y otras con menos. Es clave también en este tipo de elementos lo que tiene que ver con burocracia municipal a la hora de, por ejemplo, lo que son los permisos, autorizaciones para un emprendimiento, las capacidades que pueda tener, por ejemplo, un departamento de obras civiles, por ejemplo, departamento de obras, mejor dicho, de un municipio, también otros elementos para ralentizar o no un proceso. Sí, bueno, ahí nuevamente entramos a lo que es la norma modernizadora, ¿cierto? Nosotros ya desde el 2016 estamos trabajando con una ley de plantas municipales, ¿ya?, que tiende a construir plantas municipales de carácter profesional y técnico y dejar atrás este modelo más burocrático, más antiguo, ¿cierto?, de las plantas más administrativas, si se quiere, ¿bien? Y ya se construyó una nueva planta, digamos, que termina su vigencia, porque es una planta que tiene 10 años de vigencia, termina su vigencia el año 2026, en fecha en la cual vamos a instalar una nueva planta, porque esto cada 10 años se tiene que ir renovando y mejorando. ¿Eso qué tiene que ver con la dirección de obras, por ejemplo? Tiene que ver con la necesaria profesionalización de estas direcciones, que si bien es cierto, están regidas, ¿cierto?, administradas por arquitectos, constructores civiles, en fin, efectivamente necesitamos tener profesionales ahí que sean capaces de dar mayor agilidad
a los procedimientos de atención, al manejo de los archivos, al manejo de los expedientes, al manejo de, en general, todo lo que son, ¿cierto?, los procesos que allí se requieren por parte de los usuarios, ¿cierto? Y fundamentalmente estas actividades que perfectamente a partir de un modelo más modernizado desde el punto de vista de la gestión podrían también servir de motor de agilización de estos procedimientos de entrega de patentes. Eso sin lugar a dudas, y eso no requiere, digamos, una norma explícita para ello. ¿Ya? Requiere mejorar procesos y procedimientos desde el punto de vista de la calidad de la gestión. ¿Ya? Y condiciones para eso hay. Sí, las mejoras serían ¿de qué características, así, profesor? ¿Marginales o de verdad se podrían ver mejoras con un proceso de estas características en torno a las plantas, por ejemplo? Bueno, efectivamente, digamos, si tú tienes una planta de carácter profesional técnico, naturalmente los procedimientos van a ser mucho más explícitos. Tú vas a una municipalidad cualquiera, y particularmente de la gran mayoría de los municipios chilenos, ¿cierto?, que son más vulnerables, tienen pocas plantas, tienen pocos recursos, ¿cierto?, van a tener diseños de gestión que todavía están basados en el timbre y en el papel, por ejemplo. ¿Ya? Necesariamente, ¿cierto?, los sistemas de gestión electrónica, de gestión informática, de sistemas de intranet que permitan, por ejemplo, disponer de trámites mucho más rápidos, son gestiones necesarias y que perfectamente se han ido implementando en municipios que tienen más capacidad técnica, más capacidad profesional para poder desarrollarlo. Y evidentemente, ¿cierto?, los procedimientos han ido mejorando desde el punto de vista de los procesos de gestión, los que al ser mejor controlados, los que al ser mejor administrados, también tienen como resultado una agilización en los procedimientos para el público en general, ¿ya? Que el que se ve más afectado porque efectivamente cuando hay procedimientos que son exageradamente burocráticos y llenos de papeles, finalmente terminan, digamos, muchas veces, como ocurre en el ejemplo que da el Mercurio, digamos, aburriendo a un determinado postulante a obtener una patente definitiva. Pero nosotros entendemos que esto es una buena contribución a la posibilidad de mejorar las condiciones de gestión de un municipio, sin lugar a dudas. Ya casi para ir cerrando, profesor, yo ponía algunos ejemplos en diferentes países donde los tiempos son menores a los de lo que es nuestro país. ¿Hay cosas que se podrían aprender de otras realidades a la hora de hablar de permisos y gobiernos locales o no son comparables? Ahí siempre es importante tener en cuenta ese factor. Bueno, nosotros siempre podemos comparar porque hay estándares que son internacionales y en los cuales podemos perfectamente obtener buenas prácticas que nos permitan a nosotros incorporar elementos. Y otras situaciones que necesariamente requieren transformaciones legales importantes. ¿Ya? En este caso, en el caso chileno, ¿cierto? Algunas modificaciones o reformas a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades o a reglamentaciones o normativas que tengan que ver con la entrega, digamos, de mayores facultades a la hora de poder otorgar este tipo de permisos. ¿Ah? Yo creo que ahí hay una rigidez tremenda también desde el punto de vista estructural que tiene que ver con el sistema de nuestros o planos reguladores existentes o planos reguladores inexistentes, que es otro de los problemas que también tenemos y muchas veces de los cuales se transforma en un obstáculo para la entrega. Por lo tanto, la pregunta que tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra relación a la posibilidad de alcanzar estándares internacionales mayores, sí, efectivamente podríamos avanzar en ello y podríamos también tener buenos ejemplos de buenas prácticas internacionales que pudieran mejorar y facilitar nuestras condiciones de procedimiento a la hora de otorgar permisos o patentes. Bueno, profesor, yo quiero agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros para tocar este tema, ya que se habla tanto de permisos, hemos estado ahí atentos también a ir revisando las mejoras en torno a los permisos a mayor escala, a lo que es producción a mayor escala en estos proyectos que se llevaron adelante y se sacaron adelante en el Congreso. También es relevante mirar cómo desde una perspectiva ya más micro y mirando los gobiernos locales se puede entonces fortalecer esa tarea. Muchas gracias como siempre por la disposición, profesor. Que estés muy bien, Rodrigo, encantado, muchas gracias. Igualmente, Reinaldo Olivarí, académico de la Facultad de Administración y Economía, magíster en Política y Gobierno, nos estuvo acompañando en esta oportunidad en Enlace USACH.